bienvenidos a la segunda jornada de Hablar, esta sección de Foro Foto España Comunidad de Madrid, que nos permite conocer de primera mano el trabajo de los autores y las autoras que han sido seleccionados a través de convocatoria abierta, de la convocatoria ACER, para exponer sus proyectos aquí en la Sala El Águila. Antes de comenzar, si me permitís, en nombre de Foto España voy a dar las gracias a la Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección General de Patrimonio Cultural, que hacen posible esta actividad en conjunto con el festival. También gracias a todos vosotros por asistir a este encuentro. Como sabéis, en Hablar la idea es conversar con Alejandro Rego, pero no solo yo, vosotros también podréis lanzar las preguntas cuando estiméis oportuno, no tenemos que esperar al final de la conversación. Esto es un encuentro distendido entre todos para conocer el trabajo de Alejandro. Aquí le agradecemos también, por supuesto, su presencia. Alejandro es licenciado en Filosofía por la Universidad de París, por la Sorbona, y tiene un máster en fotografía, el máster Foto España en Fotografía, Teorías y Proyectos Artísticos. Ha expuesto, porque él es nativo de Coruña, nació en Coruña, pero reside en París, y ha expuesto su trabajo tanto en Francia como en España. En 2018 recibió el premio Xuventud de Crea de la Xunta de Galicia en la categoría de fotografía por su serie Still Life, y en 2020 el premio Nuevos Valores para artistas gallegos menores de 35 años que otorgan en este caso la Diputación y el Museo de Bellas Artes de Pontevedra. Hoy presenta en El Águila su trabajo Galería. Es uno de los 4 proyectos, como decía, seleccionados este año y que reflexionan sobre el patrimonio cultural entendido, bueno, en el sentido más amplio del término. En su caso está muy claro, como vamos a ver ahora durante la conversación, pero antes de que nos introduzcamos en su galería, a mí sí que me gustaría que nos contase por dónde pasa su interés por la fotografía, ya que es licenciado en Filosofía, que en principio no es una rama académica que esté directamente vinculada a la imagen, como otras, como Bellas Artes, como Comunicación Audiovisual. ¿De dónde parte entonces este interés por la foto? Hola Juan, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir, porque además con este día tan caluroso no es fácil salir de casa, pero aquí a la sombra creo que estamos bastante bien. Para responder a tu pregunta, creo que hay varias razones por las que surge mi interés por la foto. Por una parte, me viene un poco de familia, porque mis padres son ópticos, y entonces a mi padre además siempre fue aficionado a la fotografía, y siempre ha habido cámaras y manuales de fotografía en casa. Entonces, llegado el momento, pues uno se introduce de una forma bastante natural en la toma de fotos, que además ahora con los móviles pues es súper intuitiva. Pero en mi caso, digamos que el momento de ponerme a hacer fotos más en serio, más de forma sistemática todos los días, o casi todos los días, surgió precisamente, aunque parezca paradójico, de haber tenido una formación más literaria, más de letras y de filosofía. Porque a mí siempre me ha gustado escribir desde el final de la adolescencia, y en una época de mi juventud, más o menos cuando tenía 19, 20 años, llegó un momento en el que no sabía muy bien qué escribir, o quizás es que no tenía tampoco cosas tan interesantes que expresar con las palabras. Entonces la fotografía me abrió un mundo diferente, quizás también un reverso de ese mundo, es decir, un mundo en el que puedes expresar todo aquello que no se puede expresar con palabras. Entonces es por ahí donde surge, por ese casi bloqueo literario o bloqueo de la palabra, cómo surge la imagen. Entrando ya en este proyecto en Galería, es un proyecto autobiográfico, una biografía visual, la que estableces un paralelismo con la historia del arte. ¿De dónde parte esta idea de vincular tu propia vida a la historia del arte y sobre todo a la historia de la pintura? Creo que parte de dos lugares diferentes. Parte de mi amor por la pintura, que es incluso un interés anterior a la fotografía. Entonces, ese gusto por visitar museos, por los manuales de historia del arte, hace que digamos que te construyes una sensibilidad, y esa sensibilidad inevitablemente se refleja a la hora de hacer fotografías. Creo que eso es algo que
que está muy presente en la expo que se inaugura hoy. Por otra parte, también hay una influencia a la hora de componer, digamos, de pintar con la cámara, más que captar la realidad directamente, un gusto por el color, por la forma, por la luz, que ahora no está quizás tan en boga por el arte conceptual o bueno, diferentes formas de ver la fotografía que están muy bien, pero a mí me gusta continuar trabajando esos conceptos de la forma, del color, de la luz, que son heredados de la historia del arte. Y también, que se me olvidaba comentarlo, realmente el hecho de trazar un paralelismo entre la historia del arte y la historia individual es una consecuencia del hacer un diario visual. Es decir, yo por mi carácter, por mi forma de ser, me gusta mucho estar en ese tipo de espacios y entonces eso se refleja en las fotos. Si me gustara más, pues quizás ir de discoteca, pues trabajaría probablemente mucho más el tema de las discotecas o de la vida nocturna. Y en estos espacios, en los museos en los que te gusta estar, ¿es fácil trabajar? Por ejemplo, para realizar este proyecto, ¿has tenido que pedir muchos permisos? ¿Has tenido que realizar muchos trámites burocráticos? ¿O has tenido facilidad para realizar estas imágenes? Mi experiencia al final es la experiencia de un visitante normal. Es decir, como vais a ver, mi proyecto no es un proyecto que busque una objetividad, un análisis frío de los espacios museísticos. Entonces yo tampoco trabajo en un museo determinado durante varios días seguidos ni nada parecido, sino que en la mayor parte de los casos el que haga fotografías de museo es una consecuencia de que esté allí para visitarlo normalmente. Y en lo que se refiere a los permisos, he decidido trabajar, intenté en un primer momento pedir permisos, por ejemplo, al Museo del Prado, que no deja reproducir imágenes de ningún tipo, y era demasiado problemático, porque te dicen que tienen que abrir el museo para ti, que eso tiene un coste económico, que evidentemente alguien de mi juventud no puede costearse. Entonces, directamente he decidido trabajar con los museos que sí permiten reproducir sus imágenes, y cuando, por ejemplo, en los museos que no dejan flash, pues no utilizo el flash, y si no dejan ciertas, por ejemplo, frescos de un museo, una iglesia, pues no los fotografío. O sea, como una persona más, que es lo normal cuando quieres hacer un diario, algo subjetivo, algo más personal. Se han respetado todas las normas para realizar este proyecto. Sí. Y explícanos, por favor, el término galería con el que titulas el proyecto, ¿tiene una doble acepción o juegas con esta doble acepción del término? ¿Por qué esta idea? Bueno, pues el título galería, como tú dices, se refiere a las dos acepciones que tiene el término. Por una parte, el término tradicional de galería como espacio de colección y exposición, primero privado y luego público en la forma de los museos de arte. También la galería comercial, en el que se compra y vende, bueno, se compra más bien arte. Y por otra parte, galería también hace referencia a la actualidad y al término que utilizamos para designar nuestra biblioteca de imágenes del móvil, del ordenador. Entonces me parecía que conjugar esos dos términos en una exposición podía ser una idea interesante. Por una parte, el tema de la pintura y lo pictórico visto a través de la fotografía, y por otra, mi galería personal, mi colección privada de fotografías, de mis lugares, mis objetos cotidianos, las cosas que veo, animales, paisajes, intentar conjugarlo todo en un mismo espacio que ahora pues, se hace público. ¿Y propones una dicotomía entre lo pintado y lo pictórico? No, entre lo pintado y lo fotografiado. Y lo fotografiado, perdón, claro. Sí. De hecho, para mí es interesante explorar esa frontera entre la pintura y la fotografía,
que es lo que las separa, pero a la vez lo que los puede unir, que es lo pictórico. Entonces, esa es un poco la idea de la expo. Conjugar lo real y lo representado. La representación de las cosas reales y la representación de los detalles pictóricos, para así poder darles una nueva vida a esas pinturas al sacarlas de contexto, pero a la vez también reflejar la influencia de la pintura en mi fotografía, en mi manera de ver las cosas. De todas formas, creo que juegas con una idea arriesgada, ¿no? Al decir tú que es lo pictórico, lo que une la fotografía y la pintura, cuando históricamente se considera que, bueno, desde el principio los fotógrafos trataron de distanciarse de la imitación de la pintura como camino a seguir, y la propia aparición de la fotografía hizo que la pintura tomase otros derroteros, rompiese radicalmente con la representación. Fueron intentando ensanchar esa frontera con los años. Y me parece también interesante, y creo que es interesante explorarlo ahora, aunque el término pictórico suena anacrónico, porque es una corriente fotográfica que hay en el siglo XIX y que después se va dejando a un lado. Hay ahora una muestra que forma parte también de la sección oficial de Foto España, la de Margaret Watkins en Centro-Centro, en la que se ve muy claramente, me viene ahora la mente, esta separación. Ella empezó haciendo fotografía pictorialista y muy pronto se distancia e intenta buscarse camino, juntándose como más hacia, o trasladando sus proyectos más hacia las vanguardias y demás. Tú escribes, sin embargo, perdona que retome la idea, en la presentación del proyecto, que yo ya pude visitar antes, que lo pintado parece a menudo más vivo que lo real, y simultáneamente en el mundo se manifiesta el mundo, como un espacio lleno de referencias a la pintura. ¿Cuál crees entonces que es el papel de la fotografía en la actualidad, no ya solo en relación con la pintura, sino con esta sobreabundancia de imágenes que caracteriza nuestros tiempos, esta amplitud de estímulos visuales que todos recibimos a través del móvil, de las pantallas en la calle y demás? A ver, yo creo que quien tiene un papel aquí no es tanto la pintura, la fotografía, que la fotografía me parece que es un medio de expresarse, y creo que hemos llegado de una forma natural a comunicarnos con imágenes más que con palabras escritas. Entonces, en ese sentido, creo que esa sobreabundancia de imágenes, quien tiene un papel en ella somos nosotros, fotógrafos o no fotógrafos, quizás haciendo un uso un poco más mesurado de ellas, o más responsable. Y por eso también a mí me gusta una fotografía que no busca una sobreabundancia de estímulos, todo lo contrario, es una fotografía más pausada, más meditativa. Por eso también la elección del formato cuadrado, que es un formato que te da tranquilidad, te hace respirar, y creo que eso es un poco o sea, el papel que podemos hacer los fotógrafos o los no fotógrafos es ya reflexionar en sí mismo y plantearse si quizás hacer menos fotografías puede ser una lucha contra esa sobreabundancia. Pero ya te digo, me parece natural que ahora pues, nos comunicamos con imágenes y no pasa nada. En esta relación entre fotografía y pintura, también esta semana, y precisamente a raíz de otra exposición de Foto España, la de Gerardo Bielba en la Sala Canal de Isabel II, que también dependiente de la Comunidad de Madrid, escribía la profesora de la Universidad Complutense, Mónica Carabias, especialista en Historia de la Fotografía de España, decía que la fotografía había conseguido entrar en España en museos, en fundaciones, en galerías desde los años 80, pero que a pesar de todo la cultura española no había asumido a la fotografía, y a pesar del esfuerzo de festivales como Foto España, como un lenguaje artístico propio, autónomo, independiente, al mismo nivel del resto de las artes plásticas. ¿Crees que sigue siendo la fotografía, tú que trabajas, desarrollas tu proyecto en interiores de museos y demás, que se sigue considerando en ciertos estatus culturales como el hermano menor de la pintura, por así decirlo? No lo sé, no sé qué responderte. O sea, por una parte, sí que es verdad que la fotografía se mantiene como algo, sobre todo en el mercado del arte, algo quizás minoritario, pero eso, en cierto modo,
casi me parece natural por la cuestión de la reproducción mecánica de la fotografía. O sea, desde el momento en el que un pintor hace algo que es único, creo que casi forzosamente la gente se interesa más por sus pinturas, compra más, paga más por ellas, y entonces pues casi es natural que haya más pintores que fotógrafos. No me parece así que desde el punto de vista de la crítica del arte de los últimos 30 años, que los fotógrafos sean el hermano menor de los pintores, escultores o otro tipo de artistas. Es mi opinión, no sé. Bueno, y perdona que tampoco sé que nos Nada, pongamos claro. muy intensos profundizando en todas estas ideas, pero dices que en tu proyecto tratas de difuminar al máximo la frontera entre lo real y lo representado, justo en un momento en el que también se cuestiona la veracidad de la imagen, ¿no? La fotografía como representación incontestable de la realidad está en entredicho, y de hecho hay quien habla ya de la muerte de la fotografía, o al menos de la fotografía documental. No sé qué idea tienes tú en este sentido. Te pregunto como fotógrafo, ya sé que no eres crítico de arte, pero... No. Sí, ya te digo, no sé, es complicado opinar sobre estos temas, y es verdad que yo no soy crítico de arte ni teórico del arte, sino que a mí lo que me interesa es hacer fotografías. Sin embargo, es decir, la muerte de la fotografía documental, poner entredicho la fotografía documental es algo que ya pudieron hacer y ya hicieron en el siglo XIX, en el siglo XX, porque ya se podían manipular los negativos, ya se podía... de hecho, algunos de los pictoricistas pienso en Margaret Cameron, por ejemplo, del siglo XIX, hacían fotos de día y pintaban lunitas para que pareciera de noche. Digamos que ya estaban falsificando un poco el documento. Entonces, creo que siempre ha sido una posibilidad el buscar apartarse de la fotografía documental, pero al mismo tiempo siempre va a ser otra posibilidad, y me parece que no hay problema en que convivan la posfotografía, la fotografía más digital manipulada y una fotografía que busque documentar la realidad de la forma más real posible. También de esto de la muerte de X se habla mucho, de la muerte de la historia, de la muerte de la novela desde hace mucho tiempo, y nosotros seguimos leyendo novelas y la historia sigue sucediendo. Entonces, no sé, bueno. Como vamos a ver en tu trabajo, recuperas también un concepto clásico de colección, de acumulación como tentativa de aprender la realidad o de construir al menos una realidad paralela, en tu caso. Y perdona que te vuelva a poner como que nada es contracorriente, pero es verdad que hay muchos autores que hoy en día han renunciado a seguir tomando fotos o a contribuir a esta sobresaturación icónica de la que estábamos hablando, y prefieren coleccionar y dotar de una nueva vida a imágenes ya existentes, a imágenes de archivo, darles un nuevo significado. No sé qué opinas tú de este tipo de trabajos, tú que haces precisamente todo lo contrario. Sí, que hago fotos nuevas. Yo creo que son compatibles ambas formas de plantearse la fotografía. Es decir, de hecho me interesa mucho la posfotografía, y hay autores que me gustan mucho, pero al mismo tiempo me parece que puede seguir siendo algo interesante, que puede seguir aportando algo, hacer fotos nuevas y producir una obra nueva que intente pues, reflejar el mundo exterior o tu mundo propio. Además, al mismo tiempo, también se puede luchar contra esa abundancia, como te dije antes, desde una toma de fotografías más mesurada y más consciente. Sí, no sé, también esto de la posfotografía y la gente que dice, bueno, la ecología visual de no producir más fotografías, no sé hasta qué punto tiene un cierto punto de hipocresía decir no hago más fotografías, pero al mismo tiempo produzco un fotolibro nuevo con esas fotografías encontradas. Al final estás creando más iconos, llenando el mundo de más fotolibros y añadiendo algo nuevo.
que está muy bien y es lo que yo también hago, pero no sé hasta qué punto es luchar contra la sobreabundancia. Bueno, si te parece, vamos a volver ya más, a centrarnos más en tu trabajo y a la traslación del proyecto a la sala. Creo que es la primera vez que lo presentas sobre pared. ¿Ha sido fácil la adaptación del trabajo al espacio? Llevas estos días previos trabajando con Ana Berruguete, que es la jefa de exposiciones del festival. ¿Cómo ha sido este proceso de adaptar el trabajo a la Sala del Águila? Pues la verdad es que bastante bien, bastante intenso, porque sí que el proyecto no es un proyecto que esté cerrado ahora mismo. De hecho, en la esencia misma de hacer un diario visual está el hecho de que cada día escribes una página nueva de ese diario. Pero sí que la selección de fotos que le propuse a Ana Berruguete y su ayuda para ponerla en pared, me parece que ha dado un resultado bastante bueno y bastante coherente con esas ideas que estoy intentando contar de conjugar ambos mundos, pero al mismo tiempo buscar algo pausado, algo, en cierto modo, reflejar un poco esa idea de una experiencia íntima del mundo y de la pintura. Creo que tenías una idea como más lineal del espacio, de presentar las fotos de manera más lineal, y te contraste con que en la sala había incorporado, que como marcaba el plano, con una medianera nueva como que te obliga a poner en diálogo las imágenes. ¿Cómo solucionaste este encontronazo? Bueno, pues sí, es verdad que la sala originalmente era una sala que eran 4 paredes. Entonces partí, digamos, de una idea más de friso continuo, pero la colocación de la pared medianera, de la pared central que pusieron ahora, hizo un poco replantear el proyecto, pero me parece que ahora, articulándolo más digamos, como en capítulos o en pequeños frisos, no tan largos, se va a hacer una lectura quizás más atenta de toda la secuencia, más descansada, y por otra parte os vais a encontrar hacia el final de la exposición, en uno de los paneles, en el panel central, una serie que digamos que complementa un poco el proyecto Galería, que es la serie, se titula Representación número 3, que hice para el Museo de Bellas Artes de Pontevedra, y allí se expuso más en forma de políptico y aquí se incorpora dentro del proyecto de una forma más lineal. Pero es un trabajo que trata sobre las manos en la historia de la pintura vistas a través de la cámara. Y al ser un diario visual, ¿sigue esta presentación en la sala algún orden temporal o geográfico establecido, o responde más a otro tipo de intenciones? Pues la verdad es que responde más a otro tipo de intenciones. Es decir, no hay ni un orden temporal ni un orden geográfico ni en la secuencia que se presenta en la sala ni en el proyecto en sí, sino que un poco tal como yo trabajo con las fotos, desde el momento en que una foto está tomada, es como si se saca del tiempo y entonces deja de pertenecer a un momento temporal específico y a un lugar específico y ya se convierte en otra cosa. Entonces, a la hora de proyectar la exposición, lo que busqué fue más una secuencia en un sentido de composición, más ligado casi con la idea de composición musical, de la idea de trabajar un poco con las imágenes como si fueran notas, musicales, entonces de componer una melodía, digamos. Entiendo que también responde a esta idea la ausencia de cartelas. Lo digo porque, por ejemplo, en el proyecto que presentaste a la convocatoria CER, sí que identificabas las imágenes, tanto la fecha como el lugar donde habían sido tomadas, sobre todo entre A Coruña, tu ciudad natal, como decíamos al principio, París, donde resides, y Madrid. En cambio, aquí no hay ningún tipo de explicación. No, y la verdad es que no quería desde el principio poner cartelas precisamente por esta razón, el hecho de que a la convocatoria pues aportar una documentación con la indicación geográfica y temporal. La verdad es que respondía más para que
se pudieran identificar las obras, digamos, porque las obras tampoco tienen título, entonces, bueno, decir el lugar y la fecha pues permite identificarlas un poco mejor. Y ya lo dejaste entrever antes, utilizas en todas las imágenes el formato cuadrado, que hay quien considera que no es un formato, por ejemplo el fotógrafo Juan Balbuena siempre dice que los formatos son horizontal o vertical y el cuadrado responde más a un sentimiento. ¿Esta decisión formal a qué se debe en tu caso? Pues se debe a un par de razones. Por una parte, a una razón más literaria que visual, que es la idea de la fotografía cuadrada en el sentido de la antigua Polaroid, que ya se ajusta muy bien al diario, permite combinar, incluso escribiendo debajo, la palabra escrita. Y en mi caso, de hecho, cuando empecé a hacer fotografías cuadradas, empecé a hacerlas pensando en un proyecto más literario que incorporara debajo de las fotografías unos textos, aunque después, digamos que fotografía y literatura fueron cada una por su parte y decidí dejar las fotografías sin texto y escribir textos pues, en otros proyectos. Por otra parte, sí es verdad que, como dice Juan Balbuena, que creo que dice que es un sentimiento, ¿no? Algo así, sí que para mí sucede algo parecido, porque la fotografía cuadrada está muy ligada a un estado de ánimo, a una cierta pausa y una consciencia de un estado de ánimo que se refleja en la propia fotografía. En cierto modo, no creo que responde mejor a mi forma de ver la fotografía un formato como ese que un formato más horizontal, que es mucho más narrativo. Y te permite, o sea, no solo te permite, sino que casi te fuerza un poco a contar historias o hacer otro tipo de composiciones, o un formato vertical que, si bien sí que tiene ese estatismo del cuadrado, el vertical tiene una cosa como más de tótem, que tampoco acababa de ver. Entonces sí, siempre trabajo en ese formato más estático que es el cuadrado. Dices que vas a incorporar los textos en otros proyectos, no sé si nos puedes avanzar en qué otros trabajos estás ahora metido, qué proyectos tienes en marcha o qué estás haciendo además de presentar galería. Pues sí, la verdad es que tengo algunos proyectos en marcha, uno justo que acaba de salir, que es un fanzine fotográfico de 32 páginas, que es la primera publicación que hago de fotos, se titula La fatiga, y acabamos de lanzar, hace 10 días salió la primera edición. Y por otra parte también desarrollo, estoy trabajando un poco en una idea de plasmar en fotolibro este proyecto, en un fotolibro ya con muchas más imágenes, pero que quizás sea más a medio plazo, digamos. Y por otra parte, como te dije, no solo hago fotos, también me gusta mucho leer y escribir, y también tengo terminado un libro de poemas, que a ver si sale a la luz pronto, no sé. Pero que este libro, por ejemplo, no tiene tampoco ninguna fotografía. Digamos que siempre fue como una voluntad que he tenido al tener una formación más literaria, pero al final, por las cosas, acabar en el mundo de la fotografía, intentar conjugar esas dos disciplinas, pero aunque van paralelas, o casi nunca se cruzan los caminos, de momento. ¿Cómo las complementas tú? ¿Crees que una imagen vale más que 1000 palabras? ¿O en este nadar a lo contra es una palabra la que vale más que 1000 imágenes? No sé, yo creo que puede ser una cosa o la otra, pero al final yo creo que palabra e imagen tienen un valor muy parecido, pero complementario. Es decir, casi siempre, o en mi experiencia personal, tanto con fotografías de otros como propias, si la imagen es buena no hay mucho más que añadir. Y de la misma forma, si tú consigues expresar todo lo que quieres con un texto, no tiene ningún sentido aportar, o tiene menos sentido aportar imágenes y se vuelve más ilustración, digamos, o más descriptiva.
Pero en esta traslación de galería, por ejemplo, a fotolibro, de la que nos avanzabas hace un rato, ¿va a incorporar textos como tenías en mente inicialmente también cuando pensaste la exposición, o es una idea ya descartada? No está descartada, pero de momento digamos que siguen yendo por caminos separados y no veo difícil la entrada de textos, por lo menos en el proyecto Galería. Quizás en otros proyectos que pueden heredar fotos de esta exposición sí que pueden incorporar textos, pero estas fotografías en particular me parece complicado acompañarlas de texto. Pues como decía, esta sección se titula Hablar. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión a Alejandro o que detalle alguna de las respuestas que nos dio, es vuestro momento. Y si no, antes de pasar a la sala, me gustaría, Alejandro, que nos resumieses brevemente qué es lo que nos vamos a encontrar exactamente al entrar en el espacio El Águila, que nos hagas un poco de guía para que nosotros veamos también con otros ojos la exposición ahora cuando podamos acceder al espacio. Bueno, pues lo que os vais a encontrar, como ya hemos contado, es un poco un proyecto sobre la pintura y lo pictórico, pero no visto de una forma fría o objetiva o analítica, sino llevándolo a un terreno mucho más personal, mucho más íntimo y subjetivo. Y es por eso que, en lugar de ser un proyecto más documental, se vuelve algo parecido a un diario fotográfico, en el que, explorando ese terreno de lo pictórico, pues intento hablar sobre la relación entre lo real y lo representado, entre la pintura y la fotografía, entre la historia del arte con mayúsculas y mi historia personal a través de objetos y lugares cotidianos. Pues yo creo que en esta explicación vamos a poder efectivamente ver y disfrutar todavía más la exposición Galería de Alejandro Rego, así que si nadie tiene ninguna pregunta, por mi parte darle de nuevo las gracias a la Dirección General de Patrimonio Cultural y a la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid la posibilidad de realizar esta actividad. A todos vosotros las gracias por acudir y por supuesto a Alejandro Rego las gracias por compartir con nosotros su proyecto, tanto de manera hablada en este encuentro como ahora de manera visual y presencial cuando podamos acudir al espacio a ver la exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan.